Continuamos en el Living, tenemos el gusto de recibir a María de Lima, ella es coordinadora general del área de descentralización y cohesión de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Gracias por acompañarnos. Bueno, el gusto es mío de estar aquí y compartir con ustedes. Estaremos hablando de varios temas de actualidad, también obviamente de descentralización, pero también, por ejemplo, de jornales solidarios, porque bueno, finalmente se decidió hacer una nueva edición de jornales solidarios que aún no ha comenzado, pero estará vigente dentro de muy poco. Sí, la verdad que es una oportunidad. Yo siempre digo que fue la política por excelencia, y no lo digo yo, lo dicen todos los gobernantes, alcaldes e intendentes, que realmente fue muy útil esta política y debería y ahora va a continuar, porque tiene que ver con la dignificación al trabajo, ¿no? Creo que las personas se sintieron muy útiles, trabajaron, ayudaron, se notaba en los territorios chicos y grandes esa colaboración que se tenía desde el gobierno con esta ayuda, si se quiere, que estábamos ayudando a los gobernantes y también a los vecinos que estaban con falta de trabajo. Se cierra esta oportunidad, ahora vuelve en julio una nueva edición, darle oportunidad a otras personas y a su vez, también se pueden anotar aquellas que pudieron trabajar. Con un poco menos de cupos, también lo cierto es que la necesidad de la demanda es mayor. Bueno, yo te diría que hay exactamente, ahora no tengo los porcentajes, pero también hubo mucha gente que dejó en el plazo porque consiguió trabajo. O sea, hay como un número ahí que se ubicó en otras fuentes laborales y dejó espacios a otros y así sucesivamente, porque así funciona, ¿no? Queda la lista de suplentes y bueno, y en eso cuando se necesita se empiezan a llamar, o sea, es cambiante totalmente. Desde la UPP ustedes impulsan muchos de proyectos de desarrollo productivo con las intendencias y hay un fuerte trabajo en descentralización. Contanos un poco sobre qué tipo de proyectos, qué seguimiento también ustedes hacen en toda esa línea de trabajo y qué tipo de proyectos, sobre todo en qué departamentos también se están apoyando. Bueno, como la Oficina de Planeamiento y Presupuesto tiene trabaja en varios aspectos, ¿no? Las políticas nacionales, también trabajamos en todo lo que tiene que ver con las intendencias, 18 intendencias porque es un fondo de desarrollo del interior, Montevideo no tiene este fondo y ahí se trabajan los proyectos, seguramente los más importantes en la gestión de las intendencias por los montos y a su vez porque bueno, es las transferencias nacionales que reciben las intendencias, pero sí trabajamos con las 19 intendencias con el fondo de incentivo a la gestión municipal. ¿Qué quiere decir? Que los dineros que utilizan para sus presupuestos los gobiernos municipales, gran parte de ello es los fondos de incentivo a la gestión municipal. Varía, estamos en Montevideo y ahí podemos hablar, por ejemplo, de municipios que tienen un presupuesto muy importante con nosotros, como es el municipio F, el municipio A, el G y bueno, hay muchos más, y capaz que ese incentivo a la gestión municipal lo tiene el municipio CH o el B, ¿no? Porque como se miden por necesidades básicas y satisfechas, índice de estudios y la población es una ponderación que se toma luego, por lo general son los municipios que reciben más los de la periferia. Ahora, también están trabajando, como tú decías, en el interior, están trabajando a nivel nacional, si viene la rendición de cuentas, ¿cuáles van a ser las prioridades? Porque esto también está generando, obviamente, palabras por parte de la oposición. Bueno, fue consultado días atrás el presidente de la República, dijo que iban a apuntar a la educación. ¿Cuál es la prioridad? Bueno, creo que lo dijo el presidente en el tema de políticas nacionales. En las políticas departamentales y municipales, las prioridades siempre son la inversión a la infraestructura, ¿no? El generar pavimentos en los territorios, más calles, más cordón cuneta, la urbanización es el número uno de cuando planifican las obras. Tenemos también un importante rubro para lo que tiene que ver con la gestión de medio ambiente y el tema también de los arbolados públicos, es un tema que ocupa a los gobernantes y bueno, ni que hablar que también, como decía ella, el tema de la parte de proyectos productivos. Esto tiene que ver también con una dinámica que empezó con nosotros, ahora cuando asumimos el gobierno, porque se destina al menos el 3% del Fondo de Desarrollo del
al interior, las intendencias los tienen que planificar en proyectos productivos para sus departamentos. Entonces genera realmente una muestra importante de conocer cuál es la red económica, cómo, dónde bajar las líneas, cuáles son los sectores que están capaz menos fortalecidos y trabajar con ellos. Y bueno, y a partir de ahí generar también ese encuentro con el privado, ¿no? Para que tenga éxito el proyecto. María, para que la gente del otro lado pueda entender qué tipo de proyectos son los que están financiando, sobre todo desde el punto de vista productivo, que además hoy hablábamos del empleo, y esto también genera mucho empleo, genera el autoempleo, muchas veces en la creación de puestos de trabajo. Contanos un poquito, a lo largo y ancho del país, ¿qué tipo de proyectos están apoyando? Bueno, nosotros hoy tenemos proyectos como, por ejemplo, la Central Hortícola de Salto, que hoy Salto es un tema, el tema número 1 que los ocupa. Es la Central Hortícola de Salto. También tenemos Paysandú Sustentable. Este proyecto es muy interesante. Son pequeños chacreros alrededor de la capital sanducera y donde le han fortalecido lo que tiene que ver con el agua potable, el agua para riego, y generaron el riego en estas chacras para poder potenciar al productor frutícola, agrícola. Y también tenemos lo que es el Centro Tecnológico de Pando, en el departamento de Canelones. Tenemos proyectos de campos de recría para ayudar a los productores, sobre todo los criadores de Holando, con respecto a los productores de leche. Tenemos el que ayer fue como que estuvo en agenda, que es el lanzamiento de la fase 3 del programa de la quesería artesanal. Exacto. Que es bien interesante. Es un proyecto que 7 intendentes resolvieron unificar, aunar esfuerzos para lograr un objetivo, que es lo de potenciar al productor quesero, al lácteo, en este caso la quesería artesanal, obviamente que tiene menos recursos, que tienen mayor cantidad de campo, productores chicos, pero potenciar ahí. Y bueno, y se asociaron a 2 ministerios y un tercero que se incorpora, que es el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Ganadería y el de Industria. Y a su vez lo gestiona INALE, ¿no? Y a partir de ahí se baja la política a los productores. Y esto quedó demostrado ayer, la fortaleza que tiene este tipo de proyectos, ¿no? El trabajo con la familia, el trabajo en el campo, donde nosotros pedimos que la familia se quede en el campo. Entonces es una forma de potenciar y acompañar el proceso social, y la sorpresa, la cantidad de mujeres jóvenes que están encabezando estos establecimientos y estos proyectos, y escuchar gente de años trabajadora del campo y decir, ahora somos dueños de nuestro establecimiento. Eso realmente llena y compromete a seguir trabajando en esto. Ahí, ¿no? tocaste también un tema muy vinculado con la sustentabilidad, sostenibilidad, que es algo que de repente cada vez escuchamos más, pero que de verdad es importante poder desarrollar en nuestro país para generar alianzas positivas en el futuro, ¿no? Por supuesto, y yo lo decía ayer, ¿no? Todos los proyectos tienen un objetivo, y este objetivo fue realmente detectado y se pudo unificar criterios para que el proyecto fuese grande y llegue a más gente. Pero hay un socio fundamental que todos los proyectos productivos lo deben tener, y lo estamos tratando de trabajar junto a los gobernantes, que es involucrar al privado. El privado es el que pasa fronteras o pasa los tiempos políticos, ¿no? Nosotros los políticos estamos 5 años y nos vamos, pero para que se sostenga esto tiene que haber un privado atrás, y en este caso la Asociación de Queseros Artesanales, que por ahí son queseros que están muy cómodos, que tienen producciones grandes, producen mucha cantidad de kilos de queso, están establecidos, tienen todas las certificaciones que se necesitan, que se requieren, pero que se ocupan. ¿Por qué? Porque también a ellos les sirve, porque obviamente que cada vez, cuanto más la producción mejore, o sea, tenga buena calidad el queso, el producto final, bueno, esto lleva justamente a que el precio sea bueno y se estandarice la producción. Para todos. ¿No? Decime, también hay algunos proyectos, Tacuarembó en el área de turismo, también se vinculan desde lo cultural, o sea, no solamente es lo productivo, que a veces es más tangible, sino también en el área de servicios, y juntos, sobre todo, con otras organizaciones, como en este caso la Agencia de Desarrollo, ¿verdad? Por supuesto. Tenemos muchos proyectos que tienen que ver, por ejemplo, 33 tiene Naturaleza que Inspira, que es la Quebrada de los Cuervos, que la están potenciando
trabajando para el turismo. Por ejemplo, Casona Lusiche en Maldonado. Hay muchísimos proyectos sumamente interesantes y que realmente han puesto mucha cabeza los intendentes y los directores de desarrollo para lograr esto. En Colonia, por ejemplo, tienen lo que están haciendo ahora están en el proceso de licitación de lo que es un galpón de AFE para generar ahí todo una muestra artesanal y que tengan otro lugar más confortable los artesanos para vender, ¿no? Entonces, realmente son cosas muy interesantes que se vienen realizando y que habla de eso, ¿no? De generar empleo, de identificar también quién nutre ese territorio con esa economía que a veces es la que más sostiene la estabilidad del trabajo. Sí, que somos de todo el país. Nosotros, los uruguayos, con pequeños emprendimientos y que son los que nos garantizan el trabajo de nuestra gente. Yo siempre digo, las inversiones multinacionales son bienvenidas, pero tenemos que tener como una base y esa la damos nosotros. Es muy importante. Hay un proyecto muy importante de una nueva planta de OCE, ¿no? Una nueva planta potabilizadora. Sí, claro. Mira, eso es bien interesante lo que tú preguntas, porque hay temas que no les compete a los gobiernos, ¿no? Y a los gobiernos departamentales y municipales, y realmente se han involucrado en temas y en proyectos recontra interesantes y bien hechos, ¿no? Con buenas obras, con calidad, ¿no? Y tiene que ver con esto, tiene que ver también, por ejemplo, con pozos semisurgentes para ir adelantándose a las épocas de seca, tiene que ver también, por ejemplo, como no, con las canastas de materiales para ayuda a los vecinos, para cuando tienen algún problema en las viviendas, el potenciar los centros educativos. Acá en Montevideo nomás, muchísimo trabajan los municipios con los centros educativos, con las policlínicas, con las instituciones sociales, con los clubes, y realmente dan esa fortaleza que necesitan para poder trabajar, pero a su vez son ese gobierno que siempre decimos de cercanía, que atienden estas cosas, que a veces no son sus competencias, pero lo necesitan hacer porque es el reclamo de sus vecinos, ¿no? Exacto. Si nos vamos ahora a lo que es rendición de cuentas, hay algunos temitas que están ahí en la vuelta y que son interesantes. Por una parte, lo que tiene que ver con la carrera funcional, ¿verdad? ¿Qué nos podés aportar en ese sentido sobre la visión de la OPP sobre esta propuesta? Nosotros trabajamos siempre en el sentido de potenciar los recursos humanos, ¿no? Nosotros venimos en ese sentido y por eso también son temas importantes a trabajar y a tener en cuenta y que se tengan, como ella decía, ¿no? El presidente lo dijo ayer en Colonia cuando estábamos ahí, con el tema de la educación. Ayer fue una muestra, ¿no? Ayer fue el día todos los maestros se juntan, todos los maestros rurales se juntan para justamente dar esa importancia a lo que es la educación rural y que por ahí nadie se enteraba. Yo la verdad que era la primera vez cuando me llaman las maestras de Colonia y me dicen, María, queremos que el presidente nos acompañe en este evento. Y cuando ayer llegamos, realmente ves cuánto implica eso para el país y el motor que es un centro rural, un centro educativo, que es el centro donde se forma la familia. Pero más allá, sin dejar de lado eso, también todos los centros educativos que tenemos a nivel de país y que, que se viene trabajando mucho. Y se había planteado eso, ¿no? De generar más recursos para la educación. De todas maneras, estamos en un contexto difícil, venimos de una pandemia, estamos también enfrentando aumentos en los combustibles debido a un conflicto internacional. O sea, a nivel económico, de verdad que estamos en un momento complicado, como muchos países también de la región. Exactamente, ¿no? Exactamente, pero creo que el uruguayo entiende eso y acompañado, ¿no? Yo siempre digo que siempre tenemos tal problema, pero enseguida te aparece un vecino con la solución y eso ayuda mucho a los gobernantes a poder salir rápidamente del tema. Y otra cosa importante, cuando se habla de gobiernos departamentales y municipales, en los ámbitos no se habla tanto de la política partidaria, se habla del vecino y de las necesidades. Por eso en ámbitos como Congreso de Intendentes, Plenario Municipio, las cosas salen por una unanimidad, ¿no? Y están trabajando mucho en red.
Sí. ¿Cuáles son las prioridades que tú crees que tiene, o sabés que tiene, por supuesto, la OPP para estos próximos años que quedan de esta administración? Bueno, el servicio que a través de los proyectos de los gobiernos departamentales y municipales, lógicamente llegar a la comunidad con los mejores servicios que podamos dar. De hecho, hemos cambiado mucho el sentido de los programas con respecto a la bituminización de los diferentes lugares. Antes era como la urbanización con todo lo que requiere, ¿no? Ahora lo que estamos trabajando mucho es, bueno, depende dónde se hace la obra, qué se necesita. ¿Urbanizamos con todos los servicios o urbanizamos simplemente porque en realidad es una comunidad que está en proceso de transformación, barrio que se están creando y qué va y qué necesita ese barrio? Capaz necesita solo bitumen y luz para darle calidad de vida. Puntual, exacto. Exacto. Sabes que estamos con un tema también con los procesos, viste, muchas veces de saneamiento, de obras. Cuando hay barrios que se están formando, los servicios, haces una calle, al rato viene OCE, UTE ante él y vuelve a romper. Ahí Entonces, hay una prioridad tenemos clara. que tratar de justamente articular para poder lograr unas buenas obras y que se mantengan en el hay una tiempo. propuesta también por parte del Ministerio de Vivienda de casas en madera, ¿no? Por alguna parte claro, del es que país ahora ha más al cambiado norte. tanto el sistema de construcción, ¿no? Sí. Y bueno, y tenemos ahora también el plan de realojo, ¿no? Que se viene y que es importante, y ahí han trabajado mucho las intendencias y los municipios para poder dar esa información que necesitaba el ministerio. Así que, por eso digo, la articulación es la base del éxito de la gobernanza, ¿no? María de Lima, muchísimas gracias por estos minutos en el Living, fuiste muy clara. Bueno, muchas gracias Muy y amable. gracias a ustedes por recibirnos.